Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Espero que se encuentren bien, que estén todos bien, que puedan disfrutar estos días lindos, fríos, pero lindos días. Eh, Así que bueno, nada, espero que sea de bendición. Cada día que vivan, espero que sea de bendición. Hoy voy a hablar de una enseñanza, algo que a veces no encontramos en algunas iglesias y más en estos tiempos donde hay con el tema de internet uno escucha y ve muchas cosas y vamos a hablar de la levadura. Es algo que saqué de algo que de un video que me pasó mi pastor y me quedé pensando en eso hace ya varios días, semanas, y bueno, este sábado dije, bueno, voy a hablar sobre eso, eh, que también nos sirve para nosotros, para que no seamos eh, levadura, porque a veces podemos estar en iglesias de sana doctrina, pero si no tenemos el corazón alineado a lo que el pastor nos enseña y a la palabra de Dios, eh, podemos ser levadura. Así que espero que la palabra sea de bendición, eh, y que podamos, como digo siempre, como me enseñó mi pastor, que la palabra nos examine, que podamos corregirlo, que podamos direccionar nuestra vida a las enseñanzas de Jesús. Eso es un poco lo que con este tiempo de palabras cristianas ya van a ser 2 años, gracias a Dios, que estoy eh, haciendo los devocionales, hablando de la palabra de Dios, que es lo que la Biblia nos enseña, que debemos hablar de la palabra de Dios. Así que esperemos que sea de bendición. Eh, Ahí estaba el hermano. Después le voy a contestar por qué uno puede ser levadura, porque uno puede estar eh, cometiendo pecado y creyendo que es un pecado chico y conociendo a Dios y a Jesús está, digamos, manchando esa sangre que Jesús derramó en la cruz por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Entonces a veces cometemos pecados y, este, y creemos que no es tal pecado porque, como digo siempre, es un pecado chico. Y en realidad para Dios no hay ni pecado chico ni pecado grande. Pecado es pecado. Y la palabra enseña que pecado es pecado. Y así que vamos a ver eso. Esperemos que sea eh, de bendición la palabra. Siempre digo que la palabra es para mí, para corregir mi vida y que pueda ayudar a corregir la vida de otros. Y bueno, eh, que sea de bendición la palabra. Voy a cantar una alabanza que fue una de mis primeras alabanzas cuando yo me empecé a congregar. eh, en ese lugar la pastora nos dejaba dar testimonio o agradecimiento y nos dejaba cantar alabanzas y este esta fue una de mis primeras alabanzas. Así que espero que sea de bendición. Voy a hacer una oración y vamos a empezar con esta enseñanza que espero que sea de bendición. Ahí vamos a empezar con la alabanza.
Es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. No es suficiente una canción, lo que tú me pidas. Yo te quiero dar. Vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas. Yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Y estos tiempos que estamos pasando, sería bueno que en vez de pedir, de exigirle, de reclamarle, sería bueno que vayamos a la iglesia a entregarnos como ofrenda de amor, a bendecir a Dios por todo lo que nos ha dado,
por todo lo que recibimos de Él. Así que sería lindo, ¿no?, que en este tiempo podamos ser esa ofrenda que le agrade a Dios. Así que es lindo ir a la iglesia y bendecirlo a Dios. Es lindo. Es lindo darle gracias. Es lindo hacer las cosas que le agradan a Dios. Y eso lo ve con buenos ojos. Que le podamos agradecer todo lo que Él hace en nuestra vida. Porque todo lo que hace Dios para nosotros tiene un propósito, un fin. Y todo lo que hace Dios es para bien. Así que es lindo que vayamos a agradecer. Y que seamos esa ofrenda de amor para Dios. Bueno, como les dije, voy a hablar un poco de... por lo que estuve viendo en esa enseñanza, podemos ver cinco tipos de levadura, ¿no? La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes y la levadura de los gálatas y de los corintios. Pero vamos a poner un poquito en contexto quiénes eran los fariseos, los saduceos, y así después vamos a arrancar con el devocional. Los fariseos y saduceos eran dos sectas judías con distintos pensamientos en tiempos de Jesús. Los fariseos surgieron entre el libro de Malaquías y el Evangelio de Mateo. Eran un grupo de judíos separados, que en griego quiere decir farisaio o separado, fariseo o puro, y abrieron muchas sinagogas para enseñar la Torá, la ley de Moisés. Los saduceos descienden de los macabeos, y estos se quedaron con el templo y el concilio, y se habían apoderado del Sanedrín. Interpretaban literalmente la Torá, los 5 libros del Pentateuco. No les interesaban ni leían a los profetas. Por eso Jesús, cuando los hablaba, les enseñaba de Dios, no entendían nada. Cuando Jesús hablaba con parábolas o cuando hacía sus enseñanzas, ellos mucho no entendían lo que Jesús hablaba. Los fariseos eran más progresistas, más liberales. Ellos creían que la Torá estaba abierta a la interpretación. Ellos creían que la aplicación y la interpretación de la ley de Dios debería ser flexible y adaptarse a los tiempos y a las necesidades de las personas. Dicho esto, vamos a ver por qué Jesús enseñaba que había que cuidarse de la levadura de los fariseos, saduceos, de Herodes. Y Pablo, en la carta a los Gálatas y a los Corintios, enseña también este tipo de levadura. Entonces, cuando Jesús enseñaba que se guarden de este tipo de levaduras, les advertía que se guarden de sus doctrinas, de lo que los fariseos o los saduceos enseñaban. Entonces vamos a ver la levadura de los fariseos. Vamos a leer Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos decían amar a Dios o acomodaban su palabra para que las personas cumplan con la ley, y ellos hacían otra cosa. Mateo 23, 2 dice, Mateo 23, 2 y 3 dice,
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La levadura de los fariseos se trató de tradiciones y mandamientos, tradiciones, interpretaciones y mandamientos de hombre. Hoy en día hay muchas iglesias que cumplen con tradiciones y con enseñanzas impuestas por los hombres. Como no contradigas al ungido, pactá, declará, siembra mucho, así recogerás mucho, diezmar, no como acto de amor, sino por tradición, porque como se hacía en el Antiguo Testamento, te obligan a diezmar en estos tiempos. Y el diezmo, para ser breve, ¿no? Yo por lo menos en mi opinión, el diezmo también hay que hacerlo con amor, como enseña Pablo, hay que darlo con un corazón alegre, no por obligación. Porque si no, no sirve dar de mala gana a la iglesia, a Dios, sobre todas las cosas. Jesús dijo en Marcos 7:8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferraste a la tradición de los hombres, lavamiento de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Si estas cosas pasan en tu iglesia, eso es levadura. Eso es levadura. La hipocresía es levadura. Te dicen que hagas tal cosa y el pastor o las autoridades o quizás los hermanos más antiguos hacen otra cosa. Te dicen que te hablan solo tal vez del amor de Cristo y no te hablan del arrepentimiento, del pecado, no te hablan de la santidad. Entonces te dicen que hagas algo y ellos hacen otra cosa. O cumplen con tradiciones como lo del diezmo o las primicias, ese tipo de tradiciones que hoy en día no se tienen que hacer. La levadura de Herodes, Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Herodes Antipa era un líder político, controlaba Jerusalén por medio de la secta de los saduceos. Él quería quedar bien con los judíos y también con Roma. Pero como líder político le importaba más Roma que la palabra de Dios. Y vivía una vida de inmoralidad, influenciado por Roma, porque como él quería quedar bien con Roma, con los romanos, él vivía como vivían los romanos, en esa inmoralidad. La levadura de Herodes consiste en seguir un poco de Biblia y a la vez influencias de otras naciones. Lucas 3:19 dice, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan el Bautista, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Recordemos que Herodes se había casado con su cuñada, rechazó los mandamientos de Dios, a pesar de ser exhortado por Juan el Bautista, y rechazar las enseñanzas de Dios por justificar lo que hacemos es levadura.
porque se es permisivo con el pecado y mezclamos la palabra de Dios con cosas o actos no sagrados. Cuando rechazamos la exhortación de la palabra de Dios por orgullo, por altanería, como pasaba con Herodes, si alguno vio la película de Jesús, uno puede ver, ¿no?, la actitud altanera, arrogancia que tenía Herodes, y por más que creían que él estaba infringiendo la ley o incumpliendo la ley de Moisés, él hacía caso omiso. Si en tu iglesia son permisivos con pecados, y sobre todo los llamados pecados chicos, y mezclan o incorporan cosas del mundo que no son sagradas a Dios, eso es levadura. Hoy muchos pastores también mezclan la palabra de Dios con la política. Muchos se quieren incursionar en la política siendo pastores y están mezclando cosas del mundo con cosas no sagradas para Dios. Yo siempre digo que aquellos que Dios los llamó de pastor, es un privilegio ser pastor, es un privilegio enseñar la palabra, y creo que uno le tiene que dedicar tiempo a eso, no tiene que incursionar en otras cosas, en otras áreas, y mezclar lo sagrado con lo profano no es bueno. Eso es lo que es la levadura de Herodes, y en muchas iglesias pasa esas cosas, ¿no? Le prestan el púlpito a los políticos para que hablen los políticos, y el púlpito es sagrado. No cualquiera puede subir al púlpito a hablar de Dios. Una persona que está en pecado, que no se arrepiente, que no cree en Dios o dice creer de la boca para afuera, no tendría por qué subir al púlpito. Y en iglesias pasa que le prestan el púlpito a los políticos. Vamos a ver la levadura de los saduceos. Mateo 16, 6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Dijimos que los saduceos controlaban el templo y el Sanedrín, que no creían en los profetas. Ellos necesitaban ver señales, milagros. Mateo 16, 1, vamos a leer del 1 al 4, dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dijo Jesús, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Y todos sabemos cuál es la señal del profeta Jonás, ¿no? Que les hablaba a Nínive. Entonces Jesús les dice que la señal que él está dando es esa señal de que se arrepientan de sus pecados, que se arrepientan, que cambien su vida, que no sean hipócritas. Los saduceos demostraron incredulidad al demandar señal, ignoraban las escrituras, tenían muchos errores doctrinales, no creían en la resurrección, doctrina fundamental para nuestra fe. Marcos 12:24 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto? ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? La levadura de los saduceos es ignorancia a las escrituras y su interés por cuestiones materiales.
Muchos falsos pastores predican malas doctrinas por ignorar la palabra de Dios. Hay muchos pastores que no son levantados por Dios, que se autoproclamaron pastores, y esos enseñan falsas doctrinas porque no están guiados por el Espíritu Santo. Y predican lo que las personas quieren escuchar, o hacen reuniones de milagros o sanidades, o el poder del aceite ungido, o les predican al Dios dador, hasta que les exigen que le enseñan a exigirle a Dios que le den lo que les pida. Eso es levadura. Porque no predican una buena doctrina, no predican la sana doctrina, no predican la verdad del Evangelio. Predican lo que les conviene a ellos o lo que la gente quiere escuchar. Pablo, en la carta de los Gálatas y Corintios, también enseña lo que es levadura. Y este tipo de levadura te puede llevar a dos extremos, al legalismo o al libertinaje. Vamos a ver la levadura de Gálatas. Dice: los Gálatas habían empezado a vivir lo que Pablo les enseñó, pero se habían infiltrado los judaizantes y les querían cambiar algunas cosas. Gálatas 5, del 7 al 9. Vosotros corríais bien, decía Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Pablo. Los judíos creían que la salvación la tenían por el linaje, por la promesa a Abraham. Ellos creían que la salvación la tenían que cumplir con normas o reglas de conversión al judaísmo, inventadas por los hombres, que mal interpretaron la palabra de Dios. Una norma o una regla era la circuncisión. Pablo les aclara que la salvación no es por conversión o por linaje. En Gálatas 3, 27, 28 y 29 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pablo evidenció que la levadura es por pertenecer a algún linaje o cumplir normas o reglas de hombres, o hacer buenas obras. Y dejan claro que la salvación es por la fe en Cristo, por amor a Jesús. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Debemos agradar a Dios antes que a los hombres, porque es por fe que nosotros somos salvos, y esa fe es un don que Dios nos da, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y sin fe sabemos que no le podemos agradar a Dios. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, dice Pablo. La levadura de los Gálatas representa la observancia legalista por creer que se puede obtener la salvación por medio de obras o por cumplir reglas o normas. Y hay iglesias legalistas. Así que ojo con esas iglesias, porque también son levadura.
Y después encontramos el otro extremo, iglesias que permiten muchas libertades. Pablo les había predicado a los corintios y muchos se habían convertido, porque eran gentiles, muchos se habían convertido, sin embargo, mostraron tolerancia al pecado, a la malicia, a la maldad, por su pasada manera de vivir, porque ellos eran gentiles. Entonces tenían esa, como que iban y venían, o como escuchaban la palabra, pero bueno, es un poquito. Primera de Corintios 5, dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí vemos como un hombre tiene relaciones con la mujer de su padre, podríamos decir que es la madrastra. ¿Cómo sabemos que esto es pecado? ¿Cómo sabemos que es moral o inmoral? ¿Qué define lo correcto de lo incorrecto? Y Pablo les habla de la palabra de la ley. En Deuteronomio 22:30 dice así: dice así: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. En Levítico 20:11 dice así: Levítico 20:11: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. En el Antiguo Testamento los pecados se pagaban con la muerte, pero en la gracia Jesús pagó ese precio. Él derramó su sangre para que nosotros seamos perdonados. Él quitó la muerte del Antiguo Testamento por los pecados, pero no significa que porque Cristo murió en la cruz podemos seguir pecando como si nada. Primera de Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Porque muchos en este tiempo, como son salvos por gracia, dicen: no, la ley no la tenemos que cumplir porque somos salvos por gracia. Y la ley hay que cumplirla. No la podemos no cumplir, porque ahí demuestra que yo no me puedo acostar con la madrastra, con mi madrastra, o no puedo cometer un adulterio, o no puedo cometer porque estoy infringiendo la ley. Jesús dejó dos grandes mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por su amor que obtenemos salvación, pero debemos guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sobre lo que sucedió con esta persona en la iglesia de Corinto, él dice ser creyente, pero cometió transgresión a la ley. Aquellos que conocen la palabra, han aceptado a Jesús, dicen ser cristianos, pero siguen pecando. La Biblia es clara con respecto al pecado y sus consecuencias. En Hebreos 10, 26, 27 dice así: Hebreos 10, 26, 27. Dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Si el creyente, conociendo la palabra y el sacrificio que hizo Jesús, sigue pecando, es como si rechazara ese sacrificio y queda expuesto al juicio. En Hebreos 10, 28, 29 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que viola la ley de Moisés, el que violaba la ley de Moisés, el castigo era la muerte. Pero bajo la gracia, el que peca tiene castigo eterno. Hay dos caminos: o nos arrepentimos o quedamos expuestos en manos del enemigo. Primera de Corintios 5, versículos 5 al 8, dice así: ¿qué había pasado con ese que había pecado, que se había acostado con la esposa de su papá, de su padre? Primera de Corintios 5, versículos 5 al 8, dice así: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Acá Pablo les dice lo que decíamos ahí en Hebreos 10, 28 y 29, quedamos expuestos al enemigo si no nos arrepentimos. Y Pablo le dice que lo entreguen al Satanás por el error que había cometido, porque si no, eso se permite en la iglesia y es, como dice acá, la levadura, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces contamina toda la iglesia. Si una persona comete pecado y no se lo corrige y no se lo lleva al arrepentimiento para que se arrepiente y corrija su vida, puede contaminar a otros hermanos de la iglesia. Como creyentes, el estándar del pecado sigue siendo la ley de Moisés, sigue siendo la ley. Sigue siendo nuestro referente para ser limpios de la levadura. Por eso yo decía que a veces, aunque podemos estar en sana doctrina, pero si cometemos esos pecados chicos, somos también esa levadura, porque somos creyentes, conocemos la palabra y estamos cometiendo ese pecado chico. Un mal pensamiento, una mentira. Entonces, también tenemos que corregirnos. No es que yo a veces uno se escuda porque yo voy a una iglesia de sana doctrina, pero bueno, tengo que reflejar esas enseñanzas que ese pastor que se toma su tiempo para darme esa enseñanza de sana doctrina, la tengo que atesorar en mi corazón, en mi vida y cambiar mi vida. Si no, de nada sirve decir que voy a una iglesia de sana doctrina si sigo viviendo como vivía antes. La levadura de Corintios es creer y enseñar que no debemos guardar los mandamientos de Dios. Decir que la salvación no se pierde y ser tolerantes al pecado. En Corintio, un hombre tomó la esposa de su padre y esto no era bueno, pero algunos lo tomaron a la ligera. Se reían de eso, se jactaban de eso. Por eso Pablo le escribe una carta diciendo que su jactancia no era buena y afirma que el pecado, como la levadura, contamina y se propaga. En 1 Corintios 5:2 dice:
y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos, en vez de corregirlo, Pablo les había enseñado el Evangelio, la sana doctrina, y ellos, en vez de corregirlo, lo toleraban, se envanecían, no le daban importancia. La levadura de Corintio es seguir practicando el pecado aún conociendo la verdad de la palabra. Tolerancia y permisividad hacia el pecado. ¿Son tolerantes al pecado en tu iglesia? Aún estando en pecado, ¿te dejan servir en los cultos? Eso es levadura. Y hay iglesias que hacen servir a la gente estando en pecado. Eso es levadura. Porque son tolerantes al pecado, porque conociendo la palabra le dejan hacer lo que quieren, y eso es levadura. Por eso, como digo siempre, busca una iglesia que predique de Jesús. En Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es nuestro pan sin levadura. Jesús es el Cordero puro, limpio, sin mancha, y ese debe ser tu alimento. Si no predican de Cristo en la iglesia, nunca vas a tener ese pan sin levadura para que te puedas alimentar y no te contamines. En la última cena, Jesús compartió el pan, su cuerpo. Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Jesús compartió el pan sin levadura, su cuerpo. Cuando nosotros, por eso también la importancia de la Santa Cena. La importancia de la Santa Cena, estamos comiendo el pan, el cuerpo de Cristo, sin mancha, puro, limpio, sin levadura. Ese pan que representa a Jesús es un pan sin levadura. ¿Qué pan te dan de comer en tu iglesia? ¿El pan con levadura de los fariseos? ¿El pan con levadura de los saduceos? ¿El pan con levadura de Herodes? ¿El pan con levadura de los gálatas? ¿El pan con levadura de los corintios? Por eso siempre digo lo mismo: hay que meditar y escudriñar en lo que nos predican. Pide sabiduría a Dios. Pide guía del Espíritu Santo para que tu alma no se contamine con esas levaduras, porque Jesús vendrá a buscar a su iglesia pura y sin mancha, sin levadura. Recuerda que un poco de levadura leuda toda la masa. Y muchos dirán del otro lado: bueno, pero no hay iglesia perfecta, la iglesia perfecta no existe, y la iglesia perfecta... Y también eso es como una excusa, ¿no? Como no hay iglesia perfecta y bueno, me congrego en donde escucho gloria a Dios, aleluya, amén, amén, me congrego y listo. No hay iglesia perfecta, pero hay iglesias que enseñan la sana doctrina. Y esa es la palabra que no te contamina. Esa enseñanza es la que no contamina tu cuerpo. Hay iglesias que vos al pastor le podés decir: pastor, me parece que acá se equivocó, con humildad, con amor. Y el pastor seguramente aceptará la corrección, porque él está enseñando
esas cosas. Porque Él quiere caminar como caminó Cristo. Y tenemos ¿y qué tuvo Cristo? Humildad, mansedumbre, benignidad, paz, amor. Entonces, seguramente que al pastor no va a ser como decir, no le digas nada al ungido porque el ungido no. Entonces, hay iglesias que enseñan bien la palabra de Dios. Y sí, obviamente que tendrán sus defectos. Por eso, a veces uno va a iglesias de sana doctrina, pero hay levadura también en las iglesias de sana doctrina. Pero el pastor siempre trata de corregir a esa persona. Porque hay personas que vienen de otras iglesias con malas enseñanzas y se piensa que todas las iglesias son iguales y son todas lo mismo, y no todas las iglesias son iguales. Yo encontré una iglesia de sana doctrina, chica, pero con hermanos que enseñan, que aman la palabra de Dios, con hermanos que buscan de la palabra de Dios, con hermanos que anhelan congregarse cada domingo, con hermanos que anhelan estar en comunión con los hermanos. Entonces, no es que no hay que justificarse con que no hay, me congrego en esta, total, hablan de Dios. No, hablar de Dios no es decir 2 o 3 versículos. Hablar de Dios es enseñar bien el Evangelio. Porque como dije, si vos dejás que se contamine tu alma con cualquier palabra, cuando venga Jesús a buscarte, te va a decir, no, vos sos una iglesia con mancha, una iglesia con levadura. Y le va a cerrar la puerta en la cara como las vírgenes insensatas, que el novio le cerró la puerta en la cara por ser imprudente. Bueno, la imprudencia también es levadura. Cuando uno es imprudente con las cosas de Dios, eso es levadura, porque estamos contaminando nuestra alma. Todo lo que contamina nuestra alma es levadura, y eso hace mal, porque nos permiten, esas iglesias que permiten convivir con esos pecados chicos, como digo siempre, que permiten, con tal de que hacerte sentir bien, te hacen servir, y vos venís en falta, venís con tus cosas carnales, igual te hacen servir. Entonces debemos buscar una iglesia de buena enseñanza. Debemos buscar esa palabra que nos mantenga limpio, porque no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Vamos camino a esa perfección. Y para ir camino a esa perfección, tenemos que recibir ese alimento, ese pan sin levadura. Cuando nosotros recibimos ese pan sin levadura, nuestra alma tiene paz, tenemos ese amor que tuvo Dios con nosotros y con la gente, con las personas, con sus hijos. Vamos a tener templanza, vamos a tener benignidad. Por eso dice la palabra que por los frutos lo conoceréis. Uno tiene que conocer al que predica, tiene que conocer su vida, qué hace, cómo vive, si predica lo que vive. Entonces, ahí uno va a entender si es bueno lo que está predicando también y si es malo. Pero nosotros debemos ir a la palabra, debemos estudiar la palabra para darnos cuenta si nos están alimentando con ese pan sin levadura. Debemos buscar la enseñanza buena, la enseñanza de la sana palabra, como dice Pablo.
Por eso voy a terminar. Espero que la enseñanza nos sirva para darnos cuenta, para meditar, para corregir nuestra vida, para no ser tampoco a veces, como yo pienso, ¿no? Nosotros mismos somos piedra de tropiezo de nosotros mismos y a veces no recibimos las bendiciones porque no estamos haciendo bien las cosas. Y el no hacer bien las cosas, si no hacemos bien las cosas, no le agrada a Dios. Y si no le agrada a Dios, porque estamos haciendo mal las cosas y somos levadura. Tenemos esa, pero tenemos que tratar de que esa levadura no crezca, no nos contamine. Y para eso necesitamos, como dije antes, del buen pan, del buen alimento. Y eso lo da el pastor o el pastor de sana doctrina. A veces nos va a corregir, a veces nos va a exhortar, pero tenemos que entender que lo hace con amor, tenemos que entender que lo hace porque nos quiere, tenemos que entender que lo hace porque quiere cuidar esas ovejas que Dios les puso en su redil, en su lugar, y Él se toma su tiempo para enseñar la sana doctrina, se toma su tiempo para darnos ese pan sin levadura. Pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, tenemos que buscar de la palabra de Dios, tenemos que tomarnos un tiempo, apartar un tiempo para Dios, la oración de la noche, la oración de la mañana, escuchar alabanza, escuchar enseñanza. Yo siempre dije, hay pastores que le dicen, no escuché a fulano, no escuché a mengano, no te junté con sultano, no te junté con... Yo no... En toda la Biblia del Nuevo Testamento nunca vi que Jesús le diga, no te junté con... Yo le voy a predicar a él, pero vos no te junté con él. Ni Pablo le decía, no se junte con lo de Éfeso, no se junte con lo de Corintio, ojo con lo de Gálatas. Porque cuando uno enseña bien la palabra y predica bien la palabra, sabe que el hermano puede escuchar otras cosas, pero va a saber diferenciar si lo que está escuchando es bueno o es malo. Si es un pan con levadura. Entonces, cuando uno enseña bien la palabra, no tiene miedo que la persona escuche otra prédica. Porque los sumos pueden venir y decir, mire, pastor, escuché esta prédica así, y pueden discernirla juntos porque pueden haber puntos en común, o es otra enseñanza, y que también uno aprende, porque los pastores también se nutren de los pastores, de esas enseñanzas. Entonces, más allá, que obviamente están dirigidos por el Espíritu Santo, el que es pastor levantado por Dios siempre va a estar dirigido por el Espíritu Santo, pero siempre tiene, porque no todos los pastores se saben todo. Entonces, a veces uno necesita también reunirse con pastores de buena, obviamente estamos hablando de los que están en la buena enseñanza, en la sana doctrina, para nutrirse de la enseñanza de la palabra. Ellos también toman esa enseñanza, ese pan sin levadura, para ellos nutrirse. Entonces, yo siempre pienso, no sé, el día de mañana, que si uno está al frente de una iglesia, si yo enseño bien la palabra, no voy a tener miedo de que la gente escuche otra enseñanza, porque no voy ni que se junte con otro hermano, no voy a tener ese temor. El temor lo voy a tener si yo enseño mal la palabra, porque al juntarse con otra persona van a descubrir que yo soy un mentiroso. Entonces ahí está el problema. Cuando el pastor te dice, vos no te junté con él, porque no te está enseñando bien la palabra, porque hay algo que está ocultando de la enseñanza, de la palabra de Dios. Entonces hay que buscar la buena enseñanza, hay que buscar la sana doctrina,
Hay que encontrar ese pan sin levadura para no contaminar nuestra alma. Y les dejo, como siempre, la cita de Spurgeon, que es una linda cita para que podamos meditar también sobre ella, ¿no? Dice: busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. El evangelio que te da el pan sin levadura es el que te hace vivir otra vez, porque es el que te va a llevar al arrepentimiento, es el que te va a llevar a cuidar la salvación, es el que te va a llevar a cuidar tu alma, es el que te va a llevar a correr esa carrera, a librar la buena batalla, a guardar tu fe. Ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Por eso Spurgeon escribió esto hace, 300 años. Busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Y la palabra dice en Hebreos que la palabra es como espada de dos filos, que rasga y rompe y penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas y hasta el alma. Ese es el evangelio que hay que buscar. Y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Medita, estudia lo que te enseña. Pregúntale al pastor todas las dudas que vos tengas. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser, decía Spurgeon. Déjalo entrar hasta tu alma, hasta tu corazón, porque es la palabra la que te va a transformar tu vida, es la palabra la que te va a cambiar, es la palabra la que te va a hacer nacer de nuevo en Cristo. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Porque como digo siempre, el evangelio, la palabra de Dios, el pan sin levadura, la sana doctrina, es para salvar nuestra alma. Más allá de que Dios siga haciendo milagros, más allá de que Dios siga haciendo sanidades, más allá de que Dios nos va a bendecir con lo que necesitamos, el evangelio es para salvar tu alma. No es para otra cosa. No es para que vos seas un campeón, no es para que vos te empoderes, no es para que vos hagas bajar bola de fuego del cielo. No es para eso el evangelio. Cuando la iglesia te predican esas cosas, es levadura. Te están contaminando. El evangelio es para que, como dice Spurgeon, que rasga, que rompe, que corta, que hace tajos y hasta te mata. Porque es ese viejo hombre que hay que matar. Y la palabra mata a ese viejo hombre. La sana doctrina mata a ese viejo hombre. El pan sin levadura mata a ese viejo hombre. Porque es lo que te hace vivir otra vez. Es lo que te hace nacer de nuevo en Cristo, como dije antes. Que la sana doctrina, que ese pan sin levadura lo puedas absorber en tu alma, para así cuidar tu salvación, fortalecer tu fe y cuidar tu alma. Que la palabra sea de bendición, que podamos examinarnos con la palabra, que podamos ver qué es lo que nos están enseñando, que no nos dejemos contaminar con el pan con levadura, porque
debemos cuidar nuestra alma. Así que espero que sea de bendición. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Sábados 18 horas. Espero que tenga una semana bendecida, una semana en victoria, y que nos podamos ver el sábado que viene. Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábados 18 horas. Dios los bendiga. Buen fin de semana.